Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos el servicio cantando el himno número 74. Ve tú al monte del Señor, unido a la verdad. Las duras rocas cerca verán. La tierra se abrirá. No obstante, fuego y tempestad, su voz te brinda la paz. Hymn number 74. Leeré ahora pasajes de la Biblia y textos correlativos del libro de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de el entendimiento de la Biblia. Proverbios. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el reconocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que caminan rectamente. Él es quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces comprenderás que es justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Nehemías. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender.
desde el alba hasta el mediodía, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el mundo, que estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió, Amén, amén. Y se humillaron, adorando a Jehová, rostro en tierra. Y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Génesis. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los habrá desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Mateo. Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se acercó mucha gente así, que él, entrando en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Les habló de muchas cosas, por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto a él el camino, y vieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Mas cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio el fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen en ellos las profecías de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no ven con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen. De cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en los pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Corintios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Apocalipsis. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en sus manos un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano hacia el cielo. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en el pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel, diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando se lo hube comido amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profeticéis otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Proverbios. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Leeré ahora del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras,
por Mary Baker Eddy. La oración que reforma al pecador y sana al enfermo es una fe absoluta en que todas las cosas son posibles para Dios, una comprensión espiritual de Él y un amor abnegado. El ser divino tiene que ser reflejado por el hombre. De lo contrario, el hombre no es la imagen y semejanza del paciente, tierno y verdadero, el único, del todo amable. Mas comprender a Dios es la obra de la eternidad y exige la absoluta consagración de los pensamientos, las energías y los deseos. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente del creer en gracia, expresada en paciencia, mansedumbre, amor y buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa con Él y la única evidencia digna de nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. La adoración exteriorizada no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sentida, ya que Él ha dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. La lucha habitual por ser siempre buenos es oración incesante. Sus motivos se manifiestan en las bendiciones que traen. Bendiciones que, aun sin ser reconocidas con palabras audibles, atestiguan que somos dignos de ser participantes del amor. La lucha habitual para ser siempre buenos es oración incesante. Sus motivos se manifiestan en las bendiciones que traen. Bendiciones que, aun sin ser reconocidas con palabras audibles, atestiguan que somos dignos de ser partícipes del amor. La lucha habitual por ser siempre buenos es oración incesante. Sus motivos se manifiestan en las bendiciones que traen. Bendiciones que, aun sin ser reconocidas con palabras audibles, atestiguan que somos dignos de ser partícipes del amor. Simplemente pedir que podamos amar a Dios nunca nos hará amarlo, pero el anhelo de sus mejores y más sensatos, expresado en la vigilancia diaria y en el esfuerzo por asimilar más del carácter divino, nos moldeará y formará de nuevo hasta que despertemos a su semejanza. Alcanzamos la ciencia del cristianismo a través de la demostración de la naturaleza divina. Pero en este mundo será vituperado vuestro bien, y la paciencia tiene que traer experiencia. La oración audible nunca puede hacer las obras de la comprensión espiritual, la cual regenera, mas la oración silenciosa, la vigilancia y la obediencia devota nos capacitan para seguir el ejemplo de Jesús. El mundo tiene que crecer hasta la comprensión espiritual de la oración. El mundo tiene que crecer. Enteramente separada de la creencia y el sueño de la vida material, está la vida divina, revelando la comprensión espiritual y la conciencia del señorío del hombre sobre toda la tierra. Esta comprensión echa fuera el error y sana a los enfermos, y con ella puedes hablar como quien tiene autoridad. Al seguir estas indicaciones de la revelación científica, la Biblia fue mi único libro de texto. Las escrituras se iluminaron, la razón y la revelación se reconciliaron, y después la verdad de la ciencia cristiana fue demostrada. Ni pluma ni lengua humana me enseñaron la ciencia contenida en este libro, Ciencia y Salud. Ni lengua ni pluma pueden derrocarla. Quizá este libro sea distorsionado por críticas superficiales o por estudiantes descuidados y maliciosos. Y quizás sus ideas sean temporalmente mal usadas y tergiversadas.
pero la ciencia y la verdad contenidas en él permanecen para siempre, para ser discernidas y demostradas. Aunque esta obra contiene la ciencia completa de la curación mente, jamás creas que puedes absorber el significado íntegro de la ciencia mediante una simple lectura del libro. Este libro necesita ser estudiado, y la demostración de las reglas de la curación científica te plantarás firmemente sobre la base espiritual de la ciencia cristiana. Esta prueba te eleva por encima de los fósiles que decaen de teorías ya anticuadas y te capacita para comprender las realidades espirituales del ser hasta ahora no alcanzadas y aparentemente en penumbras. Nuestro maestro sanó a los enfermos, practicó la curación cristiana y enseñó las generalidades del principio divino de dicha curación a sus discípulos. Mas no dejó regla precisa para demostrar este principio de la curación y prevención de la enfermedad. Esta regla habría de ser descubierta en la ciencia cristiana. Un afecto puro se demuestra en bondad, pero solo la ciencia revela el principio divino de la bondad y demuestra sus reglas. La resistencia humana a la ciencia divina se debilita en la proporción en que los mortales renuncien al error por la verdad, y la comprensión de la existencia reemplaza la mera creencia. Hasta que la autora de este libro comprendió la vastedad de la ciencia cristiana, la fijeza de las ilusiones mortales y el odio humano a la verdad, abrigó una ardiente esperanza de que la ciencia cristiana encontraría aceptación inmediata y universal. Un científico cristiano requiere mi obra, Ciencia y Salud, como su libro de texto. Y así también todos sus alumnos y pacientes. ¿Por qué? Primero, porque es la voz de la verdad para esta época y contiene la declaración completa de la ciencia cristiana o la ciencia de la curación por la mente. Segundo, porque fue el primer libro conocido que contuvo una declaración minuciosa de la ciencia cristiana. En consecuencia, dio las primeras reglas para demostrar esta ciencia y registró la verdad revelada, incontaminada por hipótesis humanas. Otras obras que han copiado de este libro sin darle el reconocimiento debido han adulterado la ciencia. Tercero, porque este libro ha hecho más por el maestro y el alumno, por el sanador y el paciente, de lo que han logrado hacer otros libros. Desde que la luz divina de la ciencia cristiana alboreó por primera vez sobre la autora, jamás ha usado este recién descubierto poder en ninguna dirección que ella temiese no haber comprendido correctamente. Su objetivo principal, desde que entró en este campo de acción, ha sido el de prevenir el sufrimiento, no el de producirlo. Es evidente de por sí que científicamente no se puede curar y causar la enfermedad a la vez. San Juan escribe en el capítulo 10 de su libro Revelación, el Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y vi su rostro que era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este ángel o mensaje que viene de Dios, envuelto en una nube, prefigura la ciencia divina. Para el sentido mortal, la ciencia crece, parece al comienzo velada, abstracta, obscura. Pero una promesa luminosa corona su frente. Cuando es comprendida,
es prisma y alabanza de la verdad. Cuando la miras abiertamente a la cara, puedes sanar por sus medios, y tiene para ti una luz más clara que la del sol. Pues Dios es su lumbrera, sus pies son columnas de fuego. Los fundamentos de la verdad y el amor trae el bautismo del Espíritu Santo, cuyas llamas de la verdad fueron descritas proféticamente por Juan Bautista como consumiendo el error. Este ángel tenía en su mano un librito abierto para que todos lo leyeran y comprendieran. Contenía este mismo libro la revelación de la ciencia divina, cuyo pie derecho o poder dominante estaba sobre el mar, sobre el error elemental y latente, origen de todas las formas visibles del error. El pie izquierdo del ángel estaba sobre la tierra, esto es, un poder secundario que era ejercido sobre el error visible y el pecado audible. La voz callada y suave del pensamiento científico se extiende sobre continentes y océanos, hasta los confines más remotos del globo. La voz inaudible de la verdad es, para la mente humana, como cuando ruge un león. Se oye en el desierto y en los lugares tenebrosos del mar. Despierta los 7 truenos del mal e incita a sus fuerzas latentes a proferir el diapasón completo de todos los tonos secretos. Entonces, el poder de la verdad es demostrado, manifestándose en la destrucción del error. Entonces, una voz procedente de la armonía exclamará: ve y toma el librito, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Mortales, obedeced al mensajero celestial, tomad la ciencia divina. Leer este libro desde el comienzo hasta el fin, estudiadlo, meditadlo. Será de veras dulce el saborearlo por primera vez. Cuando os sane, pero no murmuréis contra la verdad, si hallas amarga tu digestión. Cuando os acerquéis cada vez más a este principio divino, cuando comáis el cuerpo divino de este principio, participando así de la naturaleza o elementos primarios de la verdad y el amor. No os sorprendáis ni os descontentéis, porque tenéis el participar de la copa de cicuta y comer las hierbas amargas. Pues los israelitas de antaño en la cena pascual profiguraron este pasaje peligroso de la esclavitud a el dorado de la fe y la esperanza. La ciencia divina revierte el falso testimonio de los sentidos materiales y así destruye los fundamentos del error. De ahí la enemistad entre la ciencia y los sentidos y la imposibilidad de lograr una comprensión perfecta hasta que los errores del sentido son eliminados. Las así llamadas leyes de la materia y de la ciencia médica jamás han hecho a los mortales sanos, armoniosos e inmortales. El hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma. De ahí la importancia de comprender la verdad del ser, que revela las leyes de la existencia espiritual. Oremos por nuestra congregación, primero en silencio, y diremos juntos luego el Padre Nuestro en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 73. Gloria y honor y ovaciones ofrezcamos al Señor. Alabemos su presencia santa, demos gratitud a Él. Él gobierna todas las naciones, con fervor cantadle a Él. Oh fieles, bellos salmos de loor, elevemos al Señor. Hymn number 73. Amigos, esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Nuestros servicios en español, los domingos a las 12 del día y la reunión de testimonios del miércoles a las 6:30 de la tarde. En inglés, tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona en nuestro edificio de la ciudad de Nueva York. La tercera iglesia ofrece también clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes. En ella, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora, todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir sus experiencias, testimonios
y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si escucha por teléfono y desea compartir un testimonio, presione el asterisco, luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en la bocina del teléfono. No use el altavoz. Así podremos escucharle mejor. Si asiste por Zoom, por favor active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un artículo de El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Esto lo encuentran en elheraldocc.com. Allí pueden ustedes enviar sus testimonios o leer los testimonios de otras personas y artículos interesantes sobre nuestra religión y los eventos del momento. Encontré uno que me pareció muy apropiado para el momento social. Y dice, sé un vencedor, por Robert Schultz. Los informes diarios de noticias y mensajes en las redes sociales pueden hacer que parezca que vivamos en una era de victimización. Con constancia, hablamos de las actitudes y sucesos actuales más angustiosos, como las enfermedades, desastres, la guerra, corrupción y el odio. Y aunque nuestros corazones naturalmente tienden la mano con compasión hacia aquellos que han sido víctimas, podemos temer que las malas acciones nunca terminen y que nosotros también nos convirtamos en víctimas. Entonces, ¿dónde buscamos ayuda real y permanente para vencer el mal? El deseo de ser un vencedor sobre el mal es la realidad de una oración por el bien, por la paz, la seguridad y la salud. Mas para ser eficaz, esta oración debe llevarnos a admitir humildemente que nosotros no poseemos la inteligencia o la fuerza para vencer el mal por nuestra cuenta y que debemos recurrir a una fuente superior, Dios, la verdad divina. Cristo Jesús nos mostró que puesto que somos hijos e hijas de Dios, es posible vivir sin temor. Y Él esperaba que lo consiguiéramos en pensamiento y en acción por el camino recto y angosto de la obediencia a los mandamientos de amar a un solo Dios por encima de todo, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En la víspera de su crucifixión, Dios dijo amorosamente a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16. Ciertamente esto nos sugiere que debamos tolerar la retribución hasta que finalmente lleguemos al cielo. Si ese fuera el caso, entonces, ¿cuál habría sido la misión de nuestro mostrador del camino aquí en la tierra? Él venció tribulaciones y expuso el pecado, sanando el cuerpo y la mente de plagas físicas y psicológicas. San Pablo escribe en su epístola a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre, desnudez, peligro, espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Un discípulo cristiano desafía el mal y lo vence al seguir el amoroso ejemplo de Jesús. Mary Baker Eddy, la descubridora y fundadora de la ciencia cristiana, demostró que la ley de Dios de la curación divina es el consolador que Jesús prometió que vendría. Su vida estuvo dedicada a la curación cristiana, a la enseñanza y la publicación de la ciencia del Cristo, la verdad, y a fundar una iglesia. Ella fue una verdadera guerrera cristiana, una vencedora sobre el pecado y el sufrimiento. Y esta ciencia nos muestra cómo ser vencedores para nosotros mismos y para los demás.
El libro de texto de la ciencia cristiana declara: un aroma se torna beneficioso y agradable solo en la proporción que se esparza en la atmósfera circundante. Igual sucede con nuestro conocimiento de la verdad. Así como uno no reñirá con el prójimo por haberlo despertado de una pesadilla cataléptica, tampoco debía resistir la verdad que expulsa. Así que destruye siempre con el testimonio superior del Espíritu, la así llamada evidencia de la materia. Este aroma o atmósfera del Espíritu, cuando se le respira, elimina la repugnante creencia en la vida y el ser como seres materiales. Obtenemos una nueva visión de Dios, el Espíritu y su amor por nosotros. La ciencia y salud también explica este científico sentido del ser que abandona la materia por el Espíritu. De ningún modo sugiere la absorción del hombre de la deidad y la pérdida de su identidad, sino que confiere al hombre una individualidad amplia, una esfera de pensamiento y acción más extensa, un amor expansivo, una paz más elevada y más permanente. Mi vida ha sido bendecida más allá de todo, a través del estudio y la práctica de la ciencia cristiana. Estoy muy agradecido por cada victoria sobre el mal que esta práctica me ha traído. Cuando tenía 20 años, 5 hombres robaron la tienda donde trabajara y luego se volvieron contra mí. El líder de la pandilla me apuntó con el dedo a la cara y todos gritaron mientras me rodeaban. Molesto por el dedo en mi cara, le aparté a un lado. Entonces empezaron a golpearme. Mis brazos cayeron a los costados y solo miré a los ojos del líder. Cuando dejé de tratar de defenderme físicamente, sentí la seguridad de Dios de que estaba a salvo en Él. Lo más importante es mi pensamiento, fue el primer versículo del Salmo 91. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No odiaba a aquellos hombres ni tenía miedo. Pronto dejaron de golpearme, caminaron hacia su auto y se fueron, dejándome todavía de pie. Aunque terminé con un ojo morado, no me dolió y desapareció en pocos días. Sin embargo, la lección que aprendí sobre el amor de Dios por todos no ha desaparecido. Llamé a la policía, pero también oré para saber que la experiencia no dejó a estos hombres donde los encontró. Había decidido tomar la postura de un vencedor, no de una víctima. Al habitar en el amor, sabía que eso tenía que beneficiarnos a todos. El mal nunca es el vencedor. Solo el bien es eterno. Y cuando nos adherimos a él como la verdad, probaremos ser victoriosos. Tenemos la ayuda que necesitamos para vencer el mal en cualquier forma al recurrir a Dios, a su Cristo, en busca de guía, protección y curación. Al hacerlo, podremos por fin decir con Jesús su gratitud: he vencido al mundo. Concluiremos nuestra reunión cantando el himno número 149. En el amor no hay temor ni pena. Las sombras se disipan con su luz. La oración es siempre respondida si a Dios acudes con amor y con fe. Hymn number 149.